¿Qué pasó esta semana con el dólar de los Estados Unidos? ¿Qué pasó con el cobre, con la inflación y con los mercados en general? Descúbrelo en unos cuantos minutos. Las 5 claves económicas que todo inversionista, economista y analista en Perú y el mundo debe de tener en su radar en esta semana y desde luego en la semana entrante. Este es un resumen económico, vamos a hablar del dólar de los Estados Unidos, vamos a hablar del cobre, cómo afecta esta alza récord del metal bermejo, sobre todo a economías como Perú y Chile. Vamos a hablar de la inflación en los Estados Unidos, el dato ya se liberó, vamos a hablar de mercados globales en general, vamos a hablar de la economía de Perú y desde Cuaderno de Economía vamos a brindarles a ustedes las principales noticias económicas que marcaron la semana y que evidentemente van a destacar en la semana entrante. Así que, sin más, vamos a hablar de los top 5 acontecimientos económicos clave de la semana. ¿Qué pasó? Semana del 14 a este 20 de julio. Bien, empecemos por lo más, digamos, importante, ¿no? Que tiene o tuvo que ver con la liberalización de la economía de los estados, de la inflación de la economía más grande del planeta, los Estados Unidos. Una inflación que registró expectativas que rebasaron las métricas de economistas, bancos, fondos y firmas gestoras de activos. Estamos hablando en concreto y básicamente de una inflación donde se anotó esta data, ¿no? Una data que tuvo que ver justamente con un 2,7% lectura 12 meses interaño, ¿no? A la lectura del mes se le registró un dato del 0,3% mensual. Ahora, esto evidentemente ha jalado, ha registrado, ha lastrado noticias disruptivas en los mercados. ¿Por qué? Porque por un lado, la Reserva Federal, la Fed, ha o tiene que redefinir cuál va a ser su estrategia a propósito de la tasa de referencia de corto plazo. Una estrategia que ya estamos dibujando muchos economistas en un modo más político que económico. ¿Por qué? Porque Jerome Powell, presidente del sistema de la Reserva Federal, que agrupa 12 bancos centrales federales, va a necesitar de dibujar una cancha que esté en función a parámetros más dentro del juego político, ¿no? Estamos hablando de la pugna que en realidad no la tiene Powell, sino la tiene el 47º presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump, contra Jerome Powell, que repetimos es el presidente del sistema de la Reserva Federal, es el jefe de los 12 bancos centrales federales en los Estados Unidos. El gran dilema de Powell que ha surgido a propósito de la liberalización de esta data, ¿no? de esta data inflacionaria, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. O subo la tasa, digamos, o mejor dicho, o retrocedo la tasa, ajusto la tasa de referencia de corto plazo para que, o de cara a que la inflación se controle y no esté en estos rangos, alejados casi 0,7 puntos porcentuales del rango meta de la Reserva Federal, que es en concreto 2,0%, o dejo las tasas como están y ello evidentemente va a golpear, va a afectar el crecimiento de la economía más grande de los Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo el avance de un 2,7% en la lectura 12 meses interaño ha significado un incremento de 0,4 puntos porcentuales con respecto al mes de mayo. Eso básicamente tiene un nombre propio, básicamente tiene que ver con las horquillas arancelarias que ha dibujado este presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, heredero y
otrora actor de cameos de películas baratas de Hollywood, tales como Mi Pequeño Angelito número 2, ¿no? Allá por fines de los años 90. Bien, es importante destacar ello porque nos parece que es interesante también observar que dentro del índice de precios al consumidor en Estados Unidos también se anotó, ¿no? Un alza interesante, lo que no solamente va a decantar en una presión sobre la Fed, la Reserva Federal, sino también una presión sobre el dólar, un dólar estadounidense que no es que se haya fortalecido, pero de alguna forma ha registrado un cierre de semana ya con otro tono, un tono que registra o diseña mayor brío, no vamos a decir mayor solidez, no es que se haya fortalecido del todo, pero por lo menos ya es un dólar que está saliendo de aquel letargo, de aquella apatía que ha anotado, ha atado en los últimos 12, 13, 14 días aproximadamente, ¿no? Y evidentemente esto afecta a mercados más ajustados en función a expectativas de recorte de tasas, ¿no? En este caso, la tasa de referencia a corto plazo. Y esto también tiene un impacto directo sobre quiénes, sobre las divisas, sobre las monedas emergentes y entre ellas el sol de Perú, ¿no? Y hablando de Perú, en un segundo término, ya que estamos hablando de acontecimientos que han pasado en esta semana, el tipo de cambio y la volatilidad por factores globales ha sorprendido al sol peruano, ¿no? Que está cerrando la semana quizás en su nivel más débil en 60 días, ¿no? Y esto presionado por el brillo, vamos a decir el brillo, no quiero mencionar la palabra fortalecimiento del dólar, pero sí el nuevo tono que tiene el dólar de los Estados Unidos y una, digamos, demanda de cobre desde China, que es el principal fagocitador del metal bermejo en el planeta, ¿no? Sobre todo desde Perú y de Chile, que ambas economías andinas explican alrededor de 2/5 de la oferta global del metal rojo. China no está notando el mismo brío en función al consumo de cobre respecto a hace o 2 o 3, 4 meses. Y esto evidentemente porque China no es que haya desacelerado su ritmo de avance económico, pero sí estamos siendo testigos de una economía como la economía china, que es la segunda economía más grande del planeta, que está moderando el tono, ¿no? Está modulando su tono de crecimiento, ¿no? Esto inevitablemente ha provocado que el Banco Central de Reserva haya intervenido de manera muy tímida, parcial, el mercado cambiario para contener este golpe, ¿no? Hacia el sol, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos los precios del cobre y el impacto en Perú. El cobre es el principal, si no el principal, uno de los principales productos de exportación de Perú, ¿no? Vamos a hablar, o no vamos a usar ese término tan poco pues auspicioso como producto bandera, ¿no? Un producto bandera, ¿no? Queremos evitar esos términos. Pero lo cierto es que el cobre avanzó por tercera semana en función a sus precios. Sí, tercera semana consecutiva en función a sus precios, en función a un mejor entorno, un mejor hábitat, un mejor ecosistema, a propósito de las existencias del metal rojo, ¿no? Tanto por el lado de China, increíblemente China ha incrementado sus existencias, ¿no? Y quizás hubo un cambio en la retórica de las existencias de la Bolsa de Metales de Londres, que no obstante sí hubo un pequeño retroceso, pero creo que la Bolsa de Londres se está dando cuenta que no debería ser tan
estricta, no debería ser tan tímida y debería ser más bien más proactiva al momento de diseñar o dibujar una oferta cuprera o cuprífera, como ustedes quieran llamar, al tema. Y creo que ya la vocación de la London Metal Exchange tiene o está de momento más alineada con la vocación de China, ¿no? Y ello no obstante las perspectivas de crecimiento de China, como dijimos hace un ratito en el segundo espacio, en el segundo bullet de esta primera parte. Y evidentemente también existe una sobreoferta temporal. Esto de continuar la sequía de proyectos cupríferos locales se lee como una bandera roja, se lee como un riesgo, se lee como un peligro. Hablo de Perú, ¿no? Y esto, evidentemente, peligro, riesgo que va a decantar sobre la recaudación fiscal y sobre las proyecciones de la inversión minera, ¿no? En cuarto lugar, tenemos, en función a esta revisión flash, resumen de la semana, del 14 al 20, los datos mixtos, ¿no? En China, ¿no? Que han generado determinados espacios, determinadas horquillas de dudas alrededor de la recuperación del coloso asiático. Repetimos, la segunda economía más grande del planeta. Y esto por determinados eventos que en definitiva pueden provocar disrupciones digamos, en el mercado, ¿no? Y es que el cobre, el cobre tiene, ojalá, jala, el cobre, la trayectoria del cobre, como podemos ver en este cuadro, pues está cerrando pues con precios récord, ¿no? De $5.60 la libra expresada, y esto no se veía, pues como ustedes pueden ver en la gráfica, desde hace por lo menos 6 meses, ¿no? Si me apuran ya un poquito acotado el tema, 2 meses, 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, creemos que el cobre va a marcar el ritmo de China o China va a marcar el ritmo de cobre, eso en función a cómo lo veamos desde la exportación o desde la importación. Pero lo cierto es que China reportó un crecimiento económico trimestral del 4,5%, que fue menor a lo esperado por parte de economistas, bancos, fondos, fondos abiertos, fondos cerrados y firmas gestoras de activos, y con un consumo interno, aunque ustedes no lo crean, débil. Y eso sí preocupa porque China es una economía que explica mucho la base de su crecimiento en consumo y en demanda. Esto inevitablemente presiona los mercados de materias primas, por supuesto que sí. Esto eleva la preocupación sobre el riesgo a propósito o alrededor del motor industrial del planeta que podríamos decantar en China o llamarlo China, pues sí, ¿no? Pues sí, nosotros creemos que sí. En quinto lugar, las declaraciones del Banco Central de Reserva, sobre todo a propósito de la cautela que va a tener el Central de Perú alrededor de la inflación interna. El presidente del BCR, Julio Velarde, reafirmó que el ciclo de recorte de tasas se ha detenido, ¿no? O por lo menos se va a detener hasta observar una mayor evidencia de la desaceleración de la inflación subyacente. Y este mensaje probablemente haya sido bien recibido por el mercado local, ¿no? Entonces, la semana está marcada por tensiones inflacionarias globales, por la debilidad del cobre, perdón, por la fortaleza del cobre y un tipo de cambio que todavía mantiene ciertas horquillas o rangos de volatilidad en el Perú. Es clave para ajustar escenarios de inversión también observar los riesgos fiscales y las proyecciones de crecimiento local para el segundo semestre del 2025. Así que estén muy atentos a esos rangos, ¿no? A esas horquillas, ¿no? Sobre todo por el lado del crecimiento, ¿no? Un crecimiento que nosotros creemos que debería ser más fuerte, que debería tener otro tono, un crecimiento que al mes de junio digamos, cerró en términos 12 meses interaño 3,4%, que se nos antoja poco para una economía primaria exportadora como Perú.
3,4% se lee en una no incorporación de una masa laboral formal que pueda permitir mayores espacios de crecimiento, y ahí viene el problema, ¿no? La formalidad, el empleo formal. ¿Por qué? Porque el empleo formal, que nace en concreto de la actividad privada, es el que decanta en sostenibilidad, autosostenibilidad, es el que cata, ¿no? Como cuando catamos un vino, la prolongación, la extensión del mismo empleo, ¿no? Y el otro problema que liberó también el INEI en esta semana fue el hecho de que tanto el sector minería e hidrocarburos, ¿no? Sobre todo minería metálica, pues está creciendo de una manera extremadamente torpe, tardía y tímida, ¿no? Con un 0,99 lectura a 12 meses interaño, bueno, prácticamente no está creciendo, ¿no? Está creciendo de manera muy insostenible, ¿no? En la lectura solamente a mayo de este 2025, la caída fue de casi 7% en términos de minería metálica, ¿no? Y eso debería movernos muchísimo la aguja, sobre todo al momento de considerar que algo se está haciendo mal. Y lo que se está haciendo mal en concreto tiene que ver con el hecho de no registrar una mayor consecuencia, una mayor, a- una mayor capacidad de atraer inversión privada, sobre todo minera, sobre todo cuprífera, sobre todo cuprera. O sea, que Yabeco etapa digital, ¿cuándo terminó? ¿Hace un año? No, hace 2 años. ¿Hemos vuelto a tener otro que Yabeco? No, para nada. Entre el 2025 y 2026, a duras penas tendremos 2 o 3 proyectos mineros, ¿no? Y lo que ocurrió en mayo, como lo podemos ver en en la captura, es que surgió una contracción del subsector minero metálico en hasta 7,20%. Hubo un menor tonelaje procesado, ¿no? Y eso nos debe mover, como dije hace un ratito, ¿no? La aguja, como, digamos, analistas, como seguidores, como trazadores de datos dentro de los mercados, ¿no? Entonces, nos debe preocupar muchísimo el desempeño de la minería, que explica el 60% de las exportaciones, de los despachos que envía Perú al mundo, ¿verdad? Bien, ese es el panorama del que fuimos testigos esta semana. Ahora veamos qué va a pasar la próxima semana, ¿no? Las 5 claves económicas para la semana entre el 21 y el 27 de julio. Es una semana corta, ojo, porque ya el 28 y el 29 son feriados patrióticos en Perú. A ver, pero vamos más allá de Perú, vamos a ver lo global. En primer lugar, la decisión a propósito de las tasas de interés del Banco Central Europeo y las posibles señales de la Reserva Federal. Esta semana el Banco Central Europeo va a definir su tasa de interés clave. El Banco Central Europeo maneja 3 tipos de tasas, ¿no? Y una de ellas, que es la tasa de interés clave, es la que opera sobre el corto plazo, ¿no? Y es la que opera evidentemente sobre la banca múltiple. El mercado de alguna manera está esperando por parte del BCE una pausa, pero toda la atención, la verdad, y siendo sincero, ¿no? Va a estar sobre Christine Lagarde, ¿no? Quien es la gobernadora del Banco Central Europeo. Por otro lado, los miembros de la Reserva Federal en los Estados Unidos van a ofrecer declaraciones la próxima semana muy críticas, muy importantes a propósito de la inflación y de las decisiones monetarias. Esto es recontra importante a tener en cuenta, porque va a ser la próxima semana cuando se defina por fin cuántas veces el Banco Central de la economía más poderosa de los Estados Unidos va a ajustar la tasa de referencia de corto plazo. Hasta hace unas semanas se esperaban 3 recortes, pero con este dato inflacionario, la verdad es que no sabemos qué va a hacer el Banco Central, repito, de la economía más grande del planeta. Lo que sí podemos decir es que los bancos centrales
o lo que podemos en todo caso asegurar es que los bancos centrales siempre terminan diseñando estrategias que el mercado no puede sostener o no puede proyectar, ¿no? O sea, el mercado, lo que quiero decir es que siempre los bancos centrales nos van a, si algo seguro tenemos en cuenta los economistas a propósito de las maniobras que puede diseñar un banco central, es que el banco central siempre te va a sorprender, ¿no? Cualquier banco central, sea de un país industrializado o de un país emergente, ¿no? Ahora, los bancos centrales siempre actúan después de la batalla, nunca van a actuar antes. O sea, los bancos centrales siempre diseñan sus estrategias post-mortem. Es muy difícil un banco central que ya nos dé pistas, nos dé trazados, nos brinde señales, nos otorgue eh, algún tipo de datos o sustancia de lo que vayan a hacer. Los bancos centrales básicamente están ahí eh, posicionados en los mercados para esperar y lanzar lo que va a suceder o lo que tenga que suceder a propósito de sus tasas cuando ya hayan ocurrido determinados eventos. Y en este caso ya ocurrió un evento y es esa enorme, enorme señal, ese enorme dato de la inflación estadounidense, producto de la muy maltrecha política arancelaria de Donald Trump, y ya está dada la señal, ya está dado el dato, entonces a esperar a ver qué cosa es lo que se va a hacer desde la Reserva Federal. El PBI mensual de Perú, ya para regresar a nuestro país, que ya fue liberado la semana pasada, el 15, y que justamente lo mostramos en pantalla, ¿no? Lo mostramos acá en pantalla, nos está también dando un escenario que, pues, como dijimos, no es nada auspicioso, ¿no? Crecer 3,4% no es un gran logro, no es ni de lejos un crecimiento sólido, no es ni de lejos un crecimiento que podamos indicar que puede darnos una pista de que vamos por un buen camino. El crecimiento, el PBI, digamos, desestacionalizado, que te mide el Producto Bruto Interno sin aquellos choques, ¿no? Estacionales, ¿no? Tales como campañas navideñas, escolares, es decir, el PBI químicamente puro, que es, en la gráfica lo tenemos registrado en azul punteado, está creciendo de manera muy lenta, ¿no? Y muy estable. No está bien ni está mal, pero no es un dato muy fuerte, no es un dato muy robusto, y eso también nos debería preocupar, ¿no? Nos debería preocupar, por lo menos en el corto plazo. Y el gran culpable, evidentemente, no voy a decir culpable, pero uno de los grandes responsables es la muy mala performance de la minería. Vean ese mes de mayo, ¿no? Ese mes de mayo en casi menos 7%, esa caída del índice minero, ¿no? Del mes de mayo, con datos del INEI, es uno de los grandes, repito, no voy a decir responsable, pero es uno de los grandes actores que están provocando justamente estos desempeños, ¿no? Estos desempeños que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Bien, luego tenemos una reunión de la OPEP que va a estar marcada evidentemente por tensiones geopolíticas. En cuarto lugar tenemos los resultados financieros, sobre todo de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Tesla, que van a presentar sus resultados trimestrales. Sobre todo hay que poner atención a Tesla, ¿no? Y China en quinto lugar y último lugar, China con los datos de crecimiento e inversión, ¿no? Se van a publicar, esperemos que se publiquen porque sabemos que China suele colgarse de una, no voy a decir retórica, pero sí una vocación muy oscura o opaca a propósito de sus datos económicos, ¿no? Pero lo cierto es que se espera que se liberen esos datos, ¿no? Sobre todo en infraestructura, ¿no? Sobre todo en consumo interno y sobre todo también en
producción industrial, ¿no? En resumen, es una semana marcada por decisiones de bancos centrales, por decisiones a propósito alrededor de datos económicos locales, por tensiones geopolíticas y por resultados corporativos globales. Lo ideal es ajustar portafolios, lo ideal es ajustar estrategias fiscales y lo ideal es también ajustar previsiones macroeconómicas y ya más a nivel de hogares y familias ajustar nuestros gastos y que estos se realicen en forma mucho más discrecional, ¿no? Porque se nos viene en definitiva lo que queda de este segundo semestre de una manera muy complicada, de una manera muy volátil, ¿no? Bien, espero que haya servido. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Esto es Cuaderno de Economía, un podcast diseñado para hablar de economía en tu idioma. Nos vemos hasta la próxima semana. Espero que este resumen semanal y lo que va a ocurrir de cara a la próxima semana haya servido, ¿no? Estas fueron las top 5 claves económicas semanales en el Perú y el mundo, algo que todo inversionista serio debe de conocer. Lo dicho, conmigo será hasta la próxima semana. Que descansen este fin de semana y no se olviden de regalarme un atesorado me gusta y de regalarme su atesorada suscripción. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.